Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 147 de un curso de milagros. Siempre sosteniendo la idea, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Hoy repasaremos las lecciones 133 y 134. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene y quiero percibir el perdón tal y como es. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, desde su sabiduría y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No le daré ningún valor a lo que uno tiene y quiero percibir el perdón tal como es. ¿Qué nos recuerda esta lección? Que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza del Padre Celestial, ¿cierto? Que somos luz, que somos amor y todos los atributos que se desprenden de Él. Sin embargo, pareciera que nuestra mente se dividió pues a partir de lo que llamamos la caída de Adán, el Big Bang, el pecado original, y creamos un mundo de lo que es bueno y lo que es malo y empezamos a juzgar. Y ese juzgamiento hace que haya un culpable, un inocente, un bueno, un malo, pero además que el culpable merezca un castigo. Ese castigo puede infringirse por parte de afuera o por parte de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque resulta que todas esas emociones, digamos así, culpa, juzgamiento y todo, ¿cierto? Que se convierten en actos, pues tienen un valor, digamos así, una frecuencia. Y cada vez que juzgamos, y lo decíamos de acuerdo a la tabla que yo les mostré de David Hawkins, si la pueden buscar en internet, igual voy a tratar de colocarla, pues cuando estamos vibrando en ego, bajamos a unos niveles y unas frecuencias demasiado apartadas de lo que somos, ¿cierto? Cuando vibramos en amor y todas sus virtudes, pues nos elevamos y estamos vibrando, digamos, a nivel de nuestro creador, por así decirlo. Entonces, partiendo de eso, nosotros le hemos dado más valor a este 1% que es la mente. Pero resulta que este 1%, que es el cuerpo-mente, digámoslo así, es el contenedor, contiene el 99% de energía, que es nuestra alma, ¿cierto? Y esta alma vino a vivir en este cuerpo. Por lo tanto, si pudiéramos tener el recuerdo de todas las vidas, este cuerpo no aguantaría todo el nivel de energía. De otra parte, como nosotros tenemos la creencia de pienso, luego existo, pensamos que es un cuerpo con un alma, o sea, el alma la hacemos chiquitica y el cuerpo grande, y no un alma con un cuerpo. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Porque cuando reconocemos que somos alma, podemos reconocer nuestra divinidad, nuestra eternidad, nuestra abundancia, nuestra luz, nuestra paz, ¿cierto? Cuando conocemos en nuestro cuerpo, que reconocemos nuestras pertenencias, los títulos que obtenemos, la belleza y qué sé yo, la pareja que tengamos y el avatar o el personaje en el que nos metimos. Y entonces se nos olvida y le damos importancia a esto, pero se nos olvida trabajar en esto. ¿Y por qué es importante trabajar en esto? No significa que no podemos trabajar en esto, claro, porque todo es una unión. Este cuerpito tan maravilloso, ¿cierto? Que tiene un ADN de nosotros, de todos nuestros ancestros, ¿cierto? Que tiene unas historias, es información. Y esa información nos ayuda para vivir en este lindo planeta azul. ¿Por qué? Porque nos ayuda, por ejemplo, el miedo a que quizás seamos juiciosos con el tema de qué sé yo, de la velocidad, ¿cierto? Que yo pongo el ejemplo, que no conduzca más de X cantidad de kilómetros porque puedo matarme. Entonces el miedo lo que dice es, cree miedo regales para que tú puedas vivir en este planeta azul. Sin embargo, nuestra mente dice, no, tengo miedo a hablar en público. Tengo miedo a que mi esposo me deje. Tengo miedo a que me boten de un trabajo. Tengo miedo a... Y empezamos a generar unos miedos que no son reales, ¿cierto? Y nos metemos tanto en esa película que entonces, por ejemplo, el miedo que yo genero a que mi pareja me deje, entonces hace que yo me vuelva celosa quizás, o quizás yo me vuelva intensa y lo llame cada 5 minutos, lo persiga y dañe finalmente por el miedo a esa relación, porque acordemos que si yo tengo miedo acá, la vida por frecuencia y por mi emanación de energía me va a regalar situaciones para que yo trascienda ese miedo. Y como no lo trasciendo, ¿qué me pasa?
pues vuelve y juega y mi pareja quizás es infiel. Y entonces yo sigo teniendo el miedo y vuelvo a encontrarme con personas que son infieles. ¿Por qué? Porque yo generé un miedo. ¿Cómo puedo, digamos, ser alquimista? Cuando yo puedo ver la situación diferente y yo puedo trabajar ese miedo, pero lo tengo que conocer. Ahora, ¿es fácil? No. Se oye muy bonito, pero nos toca trabajarlo desde adentro. Ahora, ¿lo podemos hacer solos? Pues no. Para eso existe el Espíritu Santo, para existen muchas terapias y sobre todo para eso existe la indagación hacia nosotros mismos. Y para eso existe la autoobservación. ¿Qué significa? Cuando yo puedo saber qué pensamiento se ha albergado consciente e inconscientemente. ¿Y cómo lo sé inconscientemente? Cuando quizás, qué sé yo no me doy cuenta que soy incisiva, digámoslo así, pregunto y daño, ¿sí? Y otra persona me dice, pero tú sí que me preguntas, te metes en la vida y uno dice yo. Y cuando te das cuenta, más de una persona te lo ha dicho. Por lo tanto, tienes que mirar qué acción ha hecho que tú hayas generado esa forma de ser incisiva, ¿cierto? Pero eso se va solo a partir de la observación. Entonces, ¿qué nosotros observamos? Nos miramos al espejo y decimos, estamos flacos, gordos, bueno, frente a eso. Ay, sí estudié, no estudié, pero solo lo hacemos frente al 1%. Jamás nos detenemos a observar lo que sentimos, lo que expresamos, los dolores de nuestro cuerpo, lo que necesitamos, ¿cierto? De hecho, muchas veces sentimos cansancio y no le hacemos caso a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es competir y necesito presentar esto para mañana y no me importa si estoy cansada. Entonces, el objetivo de nosotros se basó solamente en el cuerpo-mente y se nos olvida que somos un alma, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo podemos, digamos, darnos cuenta de eso? Cuando nuestra vida se torna en desayuno, almuerzo, cena, vivo, luego entonces crezco, tengo que entrar a un colegio, luego esto y se vuelve una rutina. Cuando me doy cuenta, mucha gente empieza a mirar hacia adentro cuando entra a sus 30, a sus 40, otros menos, pero la mayoría entra a sus 40 y empieza a trabajar en sí mismo porque tiene más tiempo. Entonces, uno de los consejos es, primero, darle importancia solamente a lo que yo en un momento dado siento. ¿Qué significa? ¿Cómo están mis emociones? ¿Esto qué me da? Cuando, qué sé yo, cuando creo tal cosa, que me da miedo, dolor, abandono y empiezo a mirarme, ¿cierto? Cuando mi cuerpo me está mostrando a través de un síntoma, ¿cierto? Me está dando datos. ¿Y por qué? Porque es importante, porque eso es información y nosotros somos información. Entonces, aquí en la segunda parte dice, quiero percibir el perdón tal como es. ¿Por qué? Porque como nosotros solamente le damos, digamos, valor a lo que no tiene, nosotros hacemos un perdón de boca, ¿sí? Entonces quizás mi hermana prefirió a sus amigas que a mí cuando yo era chiquita, ¿sí? Pongamos ese ejemplo. Y entonces yo me quedo con ese dolor, ¿cierto? Mi hermana prefirió a sus hermanas, a sus amigas antes que yo me siento abandonada, me siento no amada en ese momento. Crezco y como ya no puedo expresarlo del pasado, pero traigo esa emoción al presente, pues cada vez que mi hermana me dice, ay, ¿será que salimos o no? Yo digo, ay, no, hoy no tengo tiempo, o estoy ocupada, o no, o quizás lo haga de otra manera, ¿no? ¿Cómo? Sí, ven, visita, me quiere, me sigue buscando amor. Por lo que hay una emoción escondida a través de los actos que yo hago. Entonces, ¿qué quiero? Quizás que mi hermana me quiera. Quizás quiero castigarla porque no me quiso. Entonces, hay muchas cosas detrás de cada acción que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros realmente perdonamos desde el amor, desde lo que somos, pues ya no la castigo de ninguna forma, ya no quiero castigarme a mí, ya no quiero ser ni buena ni mala, sino que voy a vivir esta experiencia desde lo que yo soy, desde el amor, sin buscar un cambio en mi hermana, sin buscar que ella me diga, perdóneme, yo no quise hacerte daño, no. El perdón tiene que sentirse desde lo más profundo de nuestro ser, pero sobre todo saber que esa situación fue perfecta. ¿Para qué? Para trabajar quizás nuestro amor propio, para trabajar también nuestra fortaleza, para trabajar también nuestra paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando podemos ver las cosas de otra manera, cuando yo puedo ver el perdón realmente desde lo que soy y puedo perdonar sin juzgar otros actos
que los disfrazo, ¿cierto? Porque yo no perdono el primer acto. Y entonces digo, mi hermana, usted siempre es impuntual y la regaño por impuntual, pero realmente lo que yo tengo adentro es que quizás no fue linda conmigo y prefirió a sus amigas, ¿ves? Entonces, ¿qué nos dice sobre el perdón? Cuando yo realmente perdono, ya no veo ni juzgo los posibles o lo que creo que son defectos en el otro. Entonces, a eso se le llama el perdón. Pero ¿qué perdono yo? El pensamiento que me llevó a creer eso. Y para eso yo les he dejado un trabajo, El Trabajo, que es un libro de Byron Katie, que ella lo hizo y que me parece maravilloso, que es el trabajo basado en 4 preguntas de Byron Katie. Ay, se me perdió por acá. Son 4 preguntas que deberíamos hacernos en cada situación cuando nos sintamos mal para poder realmente mirar cuáles son los errores de pensamiento, porque lo que corrige el curso de milagros y las diferentes terapias y las diferentes tradiciones espirituales nos dicen es corrige el error de pensamiento, ¿sí? Porque yo puedo de dientes para afuera decirte perdono, pero adentro tengo un dolor grandísimo. Entonces las 4 preguntas las vamos a tomar con el caso, por ejemplo, de la hermana que yo coloco, ¿no? Entonces yo digo, mi hermana siempre prefiere sus amigas en vez de mí. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿es verdad? Y yo puedo decir, uy, sí, sí. Y entonces la segunda es, ¿puedes saber que es verdad como absoluta certeza? O sea, siempre en todo lugar, 24 horas ha hecho eso. Entonces yo me contesto, no siempre, algunas veces. Entonces no es totalmente verdad, perfecto. ¿Cómo reaccionas y qué sucede dentro de ti cuando crees en ese pensamiento? Pues sufro. ¿Por qué? Porque no me siento amada, porque me siento abandonada, porque me siento rechazada, porque siento que no valgo. Perfecto. ¿Y quién sería sin ese pensamiento? Uy, sería libre, porque ya lo quitaría de mi mente. Pues a esta lección, ¿cierto? Quiero percibir el perdón tal y como decía, el perdón va ¿qué? Hacia esa energía, ese pensamiento, esa palabra, esa emoción que yo emití, esa acción que yo hice acá, para que se me manifestara en una situación. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque resulta que todas las teorías nos dicen, tú eres co-creador. Entonces la gente dice, pero ¿cómo yo voy a crear una enfermedad? ¿Cómo voy a crear un dolor? Pues efectivamente la hemos creado con un pensamiento porque pensamos. En este caso, por ejemplo, yo pienso que mi hermana no me quería. ¿Quién creó eso? Pues mi pensamiento. Segundo, hice una emoción. ¿De qué? De dolor, de tristeza, de rabia, de no suficiente, de abandono, etc. La emití, esa emoción, ¿cierto? Me quedó ahí. Hice una acción, quizás le hago una respuesta a mi hermana, le hago mala cara, siempre la juzgo y la juzgo por otras cosas, ¿cierto? Una palabra, ¿cierto? Que es, ay, mi hermana siempre es la persona que me ha hecho daño porque siempre prefería a las amigas que a mí, siempre ha pasado eso, ¿cierto? Entonces, ¿quién ha generado quizás situaciones en donde mi hermana teniendo la oportunidad, qué sé yo, de visitarme a mí, visité a sus amigas? ¿Quién ha generado que para mi mente, ¿no? La situación que mi hermana pudiendo darme un regalito a mí se lo dé mejor a sus amigas, ¿cierto? Lo genera esa creación que yo hice. Recordemos que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza del Padre Celestial. Y entonces Dios nos crea a través de un pensamiento, ¿cierto? Que está en el futuro, hagamos al hombre, una emoción o emisión de energía del amor, una palabra, hagamos el hombre, y una acción que ya se vuelve. Pues nosotros creamos eso y lo hacemos inconscientemente. Y resulta que la vida, para poder sanar eso y para que lo podamos sanar a través de estas 4 preguntas, o como tú lo quieres, si lo quieres entregar al Espíritu Santo, pues nos dice, pues toma, esto fue la imagen que tú creaste. Ahora tú la creaste, es tu creación, toda energía creada vuelve a su creación, a su creador. Así como la creaste, transforma eso, que es plomo, digámoslo así, porque pesa en tu corazón, porque duele, y transfórmalo en oro, ¿cierto? Porque eso es la alquimia. Entonces, eso es lo que hace el curso de milagros. Ahora, ¿cómo lo hace el curso de milagros? Yo lo hago a través de las 4 preguntas, primero para ir calmando, y luego yo cojo ese paquetico, ese dolor, esas veces que no me creí lo suficiente, que no me sentí amada, que sentí que estaba abandonada, que nadie me quería, ¿cierto?
se la entrego al Padre Celestial y le digo, Espíritu Santo, te entrego este dolor, esta tristeza. Ayúdame a reparar el error del pensamiento desde su causa, ¿cierto? Quizás lo hice cuando pensé 3 años, 5 años, en otra vida, qué sé yo, pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Y Él lo que hace es transformar esa situación en paz en mi corazón. Entonces, cuando yo la vea, ya no genero ninguna emoción, pero además voy trabajando en mi amor propio y ya no necesito que mi hermana, mi vecino, lo que sea, me quiera o no me quiera. ¿Por qué? Porque ya dentro de mí ha sembrado el amor que yo soy. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.